Se conecten. De repente se me pasa y le mando invitación a mi papá y se está transmitiendo, pues. No, hermano, empieza a transmitir. No, sí te trae, porque él anda donde quiera que Oh, sí. pasar a uno, ¿verdad? Oh, Ya estaban mirando, ¿verdad? sí. Estaban mirando la de su papá, Sí, desde las 9 empieza. Con razón ahí que dijo, Dios la bendiga, hermana Cárdenas, pero no supe, sería Y esto. y entre semana es a las 10 todos los días. No hables. ¿Quieres un dulce? Sí, tienes. Sí, pues la hermana no tiene un surtido, mira. No, pues no les hubiera dicho dónde están, se me van a acabar. No les hubiera enseñado. ¿Cómo? Dice, no, eso es lo que no queremos. Andar repitiendo. Allá en el trabajo llevaron varias cosas y dije, no, tíralo, porque la gente va a llegar. Y pues es una manera de contaminar a veces. ahí en el trabajo, cuando alguien no trae más que una píldora, yo voy por ella. Y se la doy. Pero los labores nuestros sí tienen que hacer mucho. Estamos siempre buscando. Siempre tengo una botella de agua también. Buenos días, buenos días. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana. Que el Señor les bendiga a cada uno. Sean bienvenidos nuestros hermanos que están viéndonos desde casa. Que el Señor les bendiga. Vamos a, hermanos, a estar orando mucho por la familia Mendoza. Necesitan de nuestras oraciones por su salud. Y también se nos pidió que oráramos por Ángel, el yerno de la hermana Ríos. Él está mejorando su salud también. Por Neyton, el nieto del hermano Tino, la hermana Beba. Y pues nuestra hermana Inés también envía saludos, hermana Inés Orozco, y seguir orando por ella. Nuestra hermana se sigue recuperando, no se ha podido recuperar al 100%, pues pide que oremos por ella. Y por supuesto, voy a orar por todos nuestros hermanos que ya son adultos, hermanos avanzados en edad, hermanos Cuevas, y por nuestros hermanos Rivera, que a veces también batallan cuestiones de salud, y la hermana Josefina, la hermana Ríos, todos, ¿verdad? Y yo creo que entre todos nosotros, la mayoría estamos necesitados de las oraciones por una cosa u otra. Siempre dependemos de nuestro Dios para todo. Así es que esto apenas va empezando, ¿verdad? Se está poniendo la situación un poquito difícil. Así es que le pedimos a nuestro Dios que Él esté con nosotros. Vamos a hacer una oración y luego vamos a dar la oportunidad para dos cantos en esta mañana. Voy a pedir al hermano Sánchez que dirija un canto, hermano, y luego a nuestro hermano Julián nos va a dirigir un canto también. El segundo canto, hermano, después del hermano Sánchez nos dirigen un canto usted. Y antes de todo esto, pues vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir al hermano Salvador y al hermano Simón que ellos sean los que impartan la cena del Señor después de la predicación. Hermano Salvador y hermano Simón. Y ya estaremos dando más instrucciones del orden, ¿verdad? Pero por lo pronto vamos a orar para comenzar y pues que nuestro Dios esté con nosotros, ¿verdad? En este día, que es el primer día de la semana que usted y yo hemos estado esperando para poder estar aquí reunidos. Y gracias a nuestro Dios que a nosotros los que estamos aquí pues todavía seguimos con salud. Y como decíamos, hermanos, pues hay muchos necesitados entre nuestros hermanos. Solamente seguir recordándoles a ellos en nuestras oraciones y desde donde nos están viendo, hermanos, pues ahí estamos con ustedes también. Vamos a orar. Eterno Dios y nuestro Padre, estamos muy agradecidos con usted, Señor, porque nos ha bendecido en este día, nos ha dado la oportunidad de levantarnos el día de hoy. Algunos de nuestros hermanos están faltos de salud,
y algunos de nosotros tenemos algunas dolencias, Padre, pero estamos agradecidos, estamos contentos, Padre, porque podemos movilizarnos, Señor, y poder prepararnos con anticipación para venir a este lugar de reunión. Pedimos su bendición para todos los presentes y asimismo rogamos que usted bendiga a todos nuestros hermanos que desde casa están reunidos con nosotros a través de este medio. Sobre todo, Padre, a través de su Espíritu, que cada uno de nosotros nos hemos reunido con ese propósito en este primer día de la semana para alabar y glorificar su santo nombre. Bendíganos en este día, en esta hora, todo lo que vayamos a hacer sea de su agrado y que sea para la edificación mutua. Le pedimos, Señor, en particular, que bendiga a cada una de las personas que se han mencionado, Señor, desde antes, el día de hoy también, por Nathan, por el Señor Ángel, por nuestros hermanos Mendoza, por todos los que están ausentes, Señor, que por motivo de salud no están aquí, nuestra hermana Rosa Carmona también, y en fin, Padre, son tantas las peticiones que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Algunas se nos olvidan, Padre, otras tú ya las conoces de antemano cada una de ellas, y te pedimos, Padre, que tú des a cada quien conforme a sus necesidades y según tu divina voluntad la bendición que cada uno de nosotros requerimos. Quédate con nosotros en esta hora como nuestro invitado de honor. Permite, Señor, que todo lo que hagamos sea en orden y sea para tu honra y tu gloria, y que en esta hora, Padre, podamos ser edificados y que a pesar de la distancia no haya distracciones, Padre, no haya cosas que nos estorben para poder darte un culto como tú lo mereces, Señor. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en tu comunidad. Gracias a Dios que ya estamos aquí. Así es. Vamos a cantar el número 54. Tuyo soy Jesús. Número 54. Todavía no. Ahora sí. Ok. Empezamos. Tuyo soy Jesús. Ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de mí. Aún más cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, a seguirte
Himno número 6, hermanos. Para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Cantemos. Oh, cantamos otra vez de las palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucharás pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te manda y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Cuarto y cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días, hermanos. Nuevamente, aquellos que nos hemos saludado, que Dios les bendiga. Esperemos que cada uno de nosotros estemos, hermanos, con una actitud correcta en esta mañana. Yo creo que ahora sí, a veces entra el temor en nuestra mente, en nuestro corazón, la incertidumbre. Ayer miraba una publicación que decía: ya no te preocupes preguntándote qué va a pasar, mejor dice, seca esas lágrimas y ponte a orar. Y bueno, ¿verdad? A lo mejor aquella persona que publicó eso sabe de alguien que está pasando por un momento muy difícil de incertidumbre, y cada uno de nosotros, pues aquí nos hemos reunido con ese propósito, ¿verdad? De poder alabar a nuestro Dios en este domingo, en este primer día de la semana. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que vemos en la televisión, qué es lo que creemos y qué es lo que no. Yo creo que se ha puesto mucho temor en las personas, sin embargo, pues los cristianos seguimos dependiendo de la misericordia de Dios. Nuestro Dios ya tenía un conocimiento de esta situación, y Él ya sabía lo que iba a suceder, y usted y yo hay que confiar en Él, porque Él tiene control de todo, y usted y yo estamos para servirle a Él. Así es que
continuemos adelante, mis hermanos, y cada quien que está en diferente situación ve las cosas desde un punto de vista muy diferente. Aquel que tiene salud dice no te preocupes, el que está enfermo dice no, preocúpate porque la cosa está difícil, ¿verdad? Pero todos juntos, hermanos, confiando en nuestro Dios y perseverando ahora más que nunca en la oración, sabemos que Él nos va a sacar adelante. Y en este momento les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el capítulo 1 de Santiago para poder continuar con nuestra meditación que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos hablando, el título de nuestra lección que le dimos fue aquello que nos ayuda a alcanzar la salvación, y lo dijimos de esta forma, haciendo referencia a que usted y yo vamos camino a la perfección. Y la cosa es esta, ¿verdad? Que la palabra de Dios no necesariamente nos está diciendo si no eres perfecto, sin pecado, no vas a llegar a la salvación. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que esforzarnos. La meta es ser como nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfecto en propósito, en obediencia, en ejemplo, en muchas cosas, en santidad. Nuestro propósito, como lo dijera el apóstol Pablo, es poder imitarlo a Pablo, imitarlo a él, para poder llegar a ser como Cristo, porque Pablo imitaba al Señor Jesús. Entonces, usted recuerda aquel pasaje de Filipenses 3:12, donde nos dice, no es que lo haya alcanzado ya, no es que sea perfecto, sino que, dice el apóstol Pablo, vamos, ¿verdad?, a esa perfección, para ver si puedo tomar, ¿verdad?, agarrar aquello y no soltarlo, ¿verdad?, porque con este propósito también me tomó el Señor Jesús a mí, a cada uno de nosotros. Entonces, si entendemos que nuestro Señor Jesucristo nos llamó, nos tomó, nos compró, nos rescató del pecado con ese propósito, dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa palabra proseguir quiere decir, ¿ya?, continuar, ir hacia adelante, ¿ya?, no detener ese camino, sino proseguir, ¿verdad?, mantenernos firmes en ese propósito. Dice el apóstol Pablo, no porque esté dudando, ¿verdad?, no, esto no es una duda, sino que simplemente lo dice de esta manera porque nos tenemos que esforzar, y muchos de nosotros no nos estamos esforzando como deberíamos. Pablo le escribe a los filipenses. Acuérdense que los filipenses, hermanos, eran unos hermanos que en algún momento en su vida, en su ministerio, le habían ayudado a Pablo monetariamente para que siguiera predicando el evangelio. Pero llegó un momento en la vida de la iglesia en Filipos que ya no podían ayudar, ya no tenían los recursos. Pero después, tan pronto pudieron, comenzaron otra vez a reevaluaron o reanimaron esa situación en el punto de vista de que ahora sí continuaron otra vez apoyando a Pablo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que, escribiéndole a ellos, recuerda que Pablo estaba en prisión, y le recuerda a los hermanos filipenses de que juntos tenemos que esforzarnos para lograr tomar aquello para lo cual fuimos tomados por Cristo. Entonces, acuérdense que ese pasaje es nuestra base de estas lecciones que hemos estado viendo de camino a la perfección. ¿Ya somos perfectos, hermanos? Todavía no. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos estamos esforzando. Nos estamos esforzando lo suficiente, sería la pregunta. A veces tomamos descansitos y decimos, ahorita no me voy a esforzar porque ya me cansé, ahorita no puedo. El cristiano no toma vacaciones, el cristiano tiene que seguir. Si el cristiano se descuida, si el cristiano descuida su trabajo, puede venir el enemigo. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y si usted y yo nos dejamos, Él nos va a robar todo ese trabajo que estamos haciendo, nos va a robar el fruto, si lo dejamos. Tiene poder, pero no tiene tanto poder como a veces le damos. Él tiene límites, está atado hasta cierto punto. Y dice la palabra de nuestro Dios que si estamos revestidos de Cristo, ¿qué representa todo aquello? Es una protección, ¿verdad?, una providencia, una garantía de que Él está con nosotros. Imagínense estar revestidos de Cristo como si fuera una prenda, como si fuera una vestimenta que está sobre nosotros, que nos cuida, que nos mantiene a salvo. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestra meditación. Déjenme le doy un breve
resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahorita en el capítulo 1 de Santiago. Y dice de la siguiente manera, del capítulo 1, versículos 2 al 4, Santiago 1, del 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Decíamos, hermanos, en cuanto a estas cosas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestra salvación, a alcanzar la perfección, hablamos primeramente de las pruebas y de las tentaciones. Las pruebas y las tentaciones nos ayudan a llegar a la perfección o nos estorban para llegar a la perfección. Acuérdense, dijimos desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, ¿cuál es el propósito de las tentaciones o de las pruebas que usted y yo pasamos? Bueno, dijimos, número 1, las pruebas y las tribulaciones, las tentaciones nos purifican, nos fortalecen. ¿Qué producen en nosotros? ¿Cuál es el producto que resulta de todo esto? Bueno, vamos a alcanzar paciencia y vamos a alcanzar la madurez. Y también dijimos que Dios nos hace la promesa, hermanos. Dios nos hace la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, es el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Diría ya en 2 Timoteo 4:8, a todos los que aman su venida. Entonces, cada uno de nosotros estamos en este camino, el camino de la vida cristiana. Dice Santiago en el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el deseo? Dice salud, ¿verdad? Y hablando de las bendiciones, hermanos, que están en Cristo Jesús, usted y yo podemos gozar tanto de la salud física, pero más que nada de la salud espiritual, que es lo que más importa. Este cuerpo, desde el día en que nacemos, pues sí, por supuesto que nacemos en el día determinado, y de ahí comienza un crecimiento. Desde el día en que usted y yo nacemos, ya comenzamos a morir. Cada día vamos acercándonos más y más al punto en que usted y yo, así como el espíritu, así como nuestro cuerpo se formó en el vientre de nuestra madre, Dios nos formó allí, que se une, Dios pone el alma en ese pequeño organismo que muchos le llaman una cosa o un feto o algo, pero es un ser viviente, ¿verdad? Ahí empieza la vida. Ahí se forma la vida, cuando se une la semilla con el huevo, se forma la vida, Dios pone el alma y hasta que otra vez se vuelve a separar. La muerte es la separación del espíritu y del cuerpo. Cuando se separa el espíritu del cuerpo otra vez, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que sucedió al principio. Ya morimos, pero vamos en ese camino, no sabemos cuánto va a durar ese camino, pero ese camino nos lleva a la perfección, siempre y cuando usted y yo recordemos, tengamos muy en mente que Dios tiene un propósito para todo lo que pasa en esta vida. Así sean pruebas, así sean tentaciones, así sean tribulaciones, que son sinónimos de las pruebas, ¿verdad? También. Así pasamos por momentos difíciles en los cuales no sabemos cómo le vamos a hacer, pero todo esto nos puede ayudar a irnos perfeccionando, a ir madurando para poder llegar hasta el punto de la salvación. Ahora, dijimos también, hermanos, vimos otro punto de vista. Dios tiene un punto de vista, Dios tiene un propósito, pero Satanás también tiene su punto de vista y también tiene sus propósitos. Ahora, hablando de las pruebas y de las tentaciones, ¿qué piensa Satanás? ¿Por qué se esfuerza en tentarnos? ¿Por qué se esfuerza en que usted y yo pasemos por pruebas también? Bueno, muy diferente a nuestro Dios. Vamos a ver lo que nos dice versículos desde el 13 al 16. Versículos, capítulo 1 de Santiago, del 13 al 16, dice: cuando alguno es tentado, acuérdense, Dios no nos tienta, ¿verdad? Por lo contrario, ¿quién nos tentará a nosotros para pecar? Pues ya sabemos que es Satanás, ¿verdad? Ahora, es cierto lo que dice Santiago aquí, es verdadero y podemos confiar en ello. No debemos de decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios, dice, no puede ser tentado por el mal. Y decimos la explicación: Dios no siente el deseo de pecar y por lo tanto, dice, Él no tienta a nadie.
sino que cada uno de nosotros, siendo diferentes, siendo distintos, teniendo diferentes atracciones y diferentes deseos, dice aquí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de su propia mente, de sus propios ojos, ¿verdad? Lo que sea, lo que estemos viendo, escuchando, sintiendo, ¿verdad? Dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después, ¿qué es el proceso? Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice, no se equivoquen. Entonces, ¿cuál es el proceso que vemos aquí desde el punto de vista de Satanás? Satanás nos tienta, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Quiere pervertirnos, nos quiere debilitar. ¿Cuáles son los resultados de todo esto, de la tentación, de las concupiscencias, de los malos deseos, de la mente, de las atracciones a lo carnal? Bueno, el producto o los resultados de todo esto son las malas obras, o sea, el pecado, y por consiguiente, posiblemente también la muerte. Eso es lo que Satanás quiere lograr: pervertirnos, debilitarnos, que pequemos, y por consiguiente vendrá la muerte. ¿Se fijan la diferencia de lo que Dios quiere y lo que Satanás quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos puros, que estemos fortalecidos, que tengamos paciencia, que tengamos madurez, y de hecho hasta nos quiere dar la vida eterna. Pero por otro lado, Satanás nos pervierte, nos debilita, quiere que pequemos y que lleguemos a la muerte. Otra vez, el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar, o sea, robar y destruir. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Entonces, después ahí Él nos dice, ¿verdad?, que Él es la puerta y que Él es el buen pastor, lo que dice Juan capítulo 10. Entonces, hermanos, hay que tener en mente todo esto, que aquello que nos va a ayudar a alcanzar la salvación, las pruebas, las tentaciones que usted y yo experimentamos en nuestra vida, en nuestra jornada, en aquella trayectoria desde nuestro principio hacia nuestro fin. Y el apóstol Pablo claramente nos dice que él tiene esa confianza que aquel que comenzó la obra en él, ¿qué iba a hacer también? La iba a terminar, iba a perfeccionar aquello. Si confiamos en nuestro Dios, si tenemos fe, si tenemos, porque precisamente es lo que vamos a ver enseguida, tenemos confianza, hermanos, en Dios. La confianza es algo que nos ayuda a alcanzar la salvación también. No nada más las pruebas y las tentaciones nos pueden ayudar a alcanzar la madurez, a alcanzar ese crecimiento, esa edificación para llegar a la salvación, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha salido las Sagradas Escrituras. Usted y yo ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, y recuerde que aquí mismo en Santiago, el versículo 3 nos dice, sabiendo, está hablando de un estado espiritual, anímico y también, ¿cómo lo pudiéramos decir? De alguna forma emocional también. Ya sabemos, hermanos, ya sabemos que todo lo que viene es con un buen propósito. El cristiano que sabe, el cristiano que no se le olvida que las pruebas y las tentaciones vienen con un buen propósito, ese que permanece sobrio, en lugar de decir, ay, ¿por qué me está yendo tan mal? Si he tratado de esforzarme por hacer las cosas de Dios, o bueno, a lo mejor me he retirado un poquito. No, hermano, es que tenemos que saber en todo momento que las cosas vienen con un propósito. Y nosotros, aunque nuestra mente nos traicione, nuestras emociones, aunque estemos confundidos, no hay que dejar de confiar en el Señor. Y precisamente el siguiente punto que vamos a ver, desde los versículos 5 al 8, vamos a ver algo muy importante, hermanos. La confianza. ¿La confianza en quién? La confianza en nuestro Dios. Vamos a leer los versículos 5 al 8 y vamos a ser breves en el resto de la lección, pero para poder avanzar. Pero fíjese, la confianza en el Señor. Versículos 5 al 8. Dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros, si alguno de ustedes, dice Santiago, tiene falta de sabiduría, ¿será que en el momento de las pruebas y de las tentaciones necesitamos más sabiduría? ¿Será que en ese momento tendremos que tomar una buena decisión? ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Que cuando viene la tentación, juntamente con la tentación, nuestro Dios nos provee con una salida.
Ahora fíjense, tenemos dos puertas, tenemos dos opciones: pecar o no pecar, ¿verdad? O si ya mire que algo está pasando, ¿verdad? Porque dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Ahora, viene la tentación y nada más hay dos opciones, hermanos. ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Me dejo llevar o me mantengo firme y no me dejo llevar por la tentación? Acuérdense que es la tentación. Me está tentando, y claro que todo viene por mis concupiscencias, por mis deseos, por mis sentimientos, por mis gustos, por mis debilidades, pero Satanás me avienta el anzuelo, y ahí está, a ver si lo muerdo, no lo me lo vuelvo a echar, y ahí está el anzuelo. Pero si en el momento que yo decido agarrar aquel anzuelo, ya no me voy a poder zafar. Y ahí estaba la salida también. Bueno, dice aquí el escritor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo simple, lo más simple. Solamente hay que pedirle a Dios. Es todo lo que hay que hacer. Pedirle a Dios. Dice, el cual da ¿a quién? ¿A ciertas personas? No, dice a todos. Pero ¿cómo da Dios? Fíjese, abundantemente, y sobre todo nos da sin reproche. Nunca nos va a estar reprochando lo que nos da, ¿verdad? Y le será dada. Pero pida con fe. Ahí está el primer pero pida con fe. ¿Cómo nos encontraremos cuando estamos en el momento frente a la tentación? ¿Estaremos vulnerables? ¿Nos encontraremos titubeantes? No, dice, pero pida con fe, no dudando nada. En ese momento a lo mejor estamos dudando de nosotros mismos y de nuestra capacidad de vencer la tentación, pero de Dios no debemos de dudar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, y aquí está un ejemplo que nos pone Santiago, el que duda es muy parecido, es semejante a la onda del mar. Y todos hemos visto las ondas del mar, en algún programa, en la televisión, en el mismo mar hemos visto las olas, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que mueve las olas del mar? El viento, el aire. Entonces dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Hay olas que van, hay olas que vienen, un movimiento terrible, y hasta decimos cuidado con las olas porque nos pueden arrastrar, ¿verdad? Hablando del peligro. Y aquí también pone una figura del peligro, ¿verdad? Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Se fija como aquí en el versículo 7 ya no nada más está hablando de la sabiduría. ¿De qué está hablando? De cualquier cosa que le pidamos. Puede ser sabiduría, puede ser paciencia, puede ser fortaleza, puede ser cualquier cosa, hermanos. Dice Santiago, si usted como cristiano, si tú como hijo de Dios comienzas a dudar, sí le pides a Dios pero dudas, ni siquiera te imagines ni pienses que Dios va a responder tu oración para darte algo. Ahora, a veces la respuesta, no es que se quede sin respuesta, pero a veces la respuesta es no. Pero dice que el que pide y no cree, pues no piense que vaya a recibir algo de parte del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Delante de las tentaciones, no hay que ser hombres de doble ánimo. Hay que ser cristianos de un solo ánimo, firmes. No hay que movernos de que, pues sí quiero y luego no quiero, y pues como que sí, luego como que ahí andamos jugando y andamos vacilando. Y con las cosas de Dios no debemos de jugar. Entonces, de la confianza, versículos 5 al 8, Santiago nos enseña primero que hay que confiar en Dios, pero no nada más nos habla de confiar en Dios. Santiago nos dice cómo confiar en Dios. Nos dice, hay que pedir, es todo lo que tenemos que hacer, hay que pedir, pero si no tienes fe, no vas a recibir nada. Así de sencillo. Santiago nos enseña a confiar en Dios, nos anima a confiar en Dios, nos dice que le pidamos a Dios en confianza porque lo vamos a recibir. Lo único malo de todo esto es de que si dudamos, no vamos a recibir lo que le pidamos a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque estamos dudando del Señor. ¿Y por qué dudamos, hermanos? ¿Por qué somos cristianos o personas que a veces dudamos? ¿Por qué viene la duda a nosotros? ¿Es algo que de repente en el aire viene y me pega? ¿Será algo así que, no, pues fue algo que no sé ni de dónde viene? ¿De dónde cree usted que viene? Otra vez, ¿verdad? Ahí está Satanás trabajando en nosotros. ¿A qué le dijo a la mujer? ¿Qué te dijo Dios?
Que no, dijo, la verdad es que Dios no quiere que seas como Él. Y comienza a sembrar la duda en nosotros. Pero depende de usted y de mí. Y otra vez, dentro de aquellas cosas que hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, aquella publicación que nos dice, Dios trabaja con la fe, Satanás trabaja con la duda. Dice, tú escoge la herramienta, tú escoge lo que quieras utilizar. Y es verdad, hermanos, de alguna forma es cierto, porque nosotros tomamos esa decisión. ¿Se imagina cuánto poder nos ha dado Dios a nosotros? El poder de decidir. No estoy diciendo que tengamos poder para hacer cosas grandes, ¿verdad?, en cuanto a este mundo, no. Estoy hablando en cuanto a lo espiritual. Dios nos ha dado el poder, y ese es el poder que Él nos ha demostrado desde el principio, ¿verdad? Aquel poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Es el mismo poder que obra en nosotros, hermanos, en nuestra fe, ¿verdad?, en nuestras convicciones, en otras palabras, en la confianza que tenemos para con el Señor. Hay momentos, hermanos, que llegan a nuestra vida situaciones tan difíciles, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea del trabajo, ya sea del dinero, ya sea de la salud, de lo que sea, hermanos. No sabemos cómo le vamos a hacer. Y ya estamos ahí buscando la solución, y luego a veces no dormimos porque no sabemos cómo le vamos a hacer. Y nos pasamos la noche en vela pensando, ¿cómo le voy a hacer? Hasta que ya nos cansamos, hermanos. Y decimos, bueno, pues no me queda otra más que pedirle a Dios. Fíjese, lo dejamos como último recurso. No me queda otra más que pedirle a Dios. ¿Cómo que no me queda? Eso era lo primero que teníamos que haber hecho desde un principio. Ahora, déjame decir algo, ¿verdad? Si lo hacemos, si oramos desde que sabemos de la situación, si oramos, pero ¿qué pasa? ¿Se han fijado que a veces comenzamos primero con la oración, pero se fija que no confiamos del todo? ¿A qué me refiero? A que nos seguimos preocupando. Ya cuando nos agobia la preocupación, entonces decimos, pues si ya le pedí a Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿No es cierto? Hay que poner todo en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe qué es lo que nos agobia, Él sabe qué es lo que nos preocupa, Él sabe hasta lo que nos enferma y quiere evitarnos todo aquello. Pero recuerde que todo este proceso de prueba, de tentación, de momentos difíciles nos ayudan, hermanos, en nuestra transición como cristianos. Ese es el siguiente punto, la transición. Santiago nos habla de una transición. No nada más nos habla de las pruebas y de las tentaciones, no nada más nos habla de la confianza. Número 3, Santiago nos habla de ese proceso, nos habla de una transición. Note usted los versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11. Dice de la siguiente manera: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. A ver, Santiago, ya me confundiste. ¿Que no debe de ser al revés? ¿Que no se supone que el hermano humilde se debe de humillar y el rico se debe de exaltar? No lo leímos mal. Está diciendo Santiago, el hermano que es de humilde condición, aquel que a lo mejor no le vaya tan bien económicamente, aquel que a lo mejor no tiene mucho, ese humilde, el que está humillado delante de Dios, el que depende de Dios para todo, ese se debe de gloriar en su exaltación. Pero el que es rico, en lugar de exaltarse, que a veces es lo que hacen los ricos, dice, pues se deberían de humillar y deben de humillarse delante de Dios, porque Él pasará como la flor de la hierba. Y a veces pasamos ahí por el jardín, es de mañana temprano. ¿Cómo están las flores? Ay, bien bonitas. Y llegamos en la tarde y están cafés, secas, quemadas, además con este calorcito, ¿verdad? Dice Santiago, así es la gloria del hombre, como la flor. A lo mejor es hermoso por un momento, pero de un momento a otro ya no es. Dice el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. En otras palabras, se pierde su hermosa apariencia. ¿Qué era? Era nada más una apariencia. Así también se marchitará el rico con todas o en todas sus empresas. Y esta es la transición de la que nos está hablando Santiago. Nos está hablando de la brevedad de nuestra vida. Nos está hablando de lo que usted y yo podemos emprender en esta vida. Hermanos, el día de hoy estamos saludables, más con este virus que anda ahorita, que de repente no, pues que estaba bien y que pues ya no está bien, ahora ya está muy mal, sus pulmones, está la hinchazón, la inflamación, todo lo que los términos que pueden utilizar médicamente, ¿verdad? Pero nos sorprendemos de qué tan rápido el cuerpo se deteriora. Cuando tenemos una fractura, no, pues fíjese que hay que mochar el pie porque ya no hubo circulación, el tejido se murió, se le puede infectar, y se sorprende uno de con la facilidad que este cuerpo se marchita. Santiago nos habla, hermanos,
de la brevedad de la vida, pero más que nada nos habla de la gloria humana. La gloria humana es como la flor, se marchita y se cae. Y de hecho nos está exhortando, nos está amonestando y nos dice, solamente la gloria de Dios es eterna. Pero lo que usted y yo podemos lograr en este mundo, todo es pasajero. En otras palabras, fíjese lo que estamos hablando. Si las pruebas y las tentaciones tienen un propósito de prepararnos, si usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor en esos tiempos difíciles, ¿por qué? Porque vienen tiempos difíciles y sobre todo nuestra vida es breve. Hay que confiar en Dios por ese motivo también. Ahora ya habíamos leído hace un momento el 12 donde nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted y yo, hermanos, estamos en esa preparación, estamos en ese proceso de perfección. Ahora fíjese, hermanos, algo bien hermoso que nos va a decir enseguida. Versículos 17 al 25. Versículos 17 al 25. Tenemos un tesoro. Ya hablamos de las pruebas y de la tentación, número 1. Ya hablamos de la confianza, número 2. Ahora ya hablamos de la transición de la vida del hombre y de nuestros logros, y cómo es que nuestra gloria se puede terminar rápido, versículos 9 al 11. Pero número 4, vamos a hablar de un tesoro. ¿Cuál creen ustedes que es el tesoro del que nos va a hablar Santiago? ¿Sabe cuál es? Miren, es la Biblia. Dice Santiago que este es un tesoro. Versículos 17 al 25. Ahora, si usted y yo esperábamos algo bueno de parte de algo, de alguien, ¿cuál puede ser esa fuente confiable y verdadera? Esa fuente inagotable. Bueno, inmediatamente en el versículo 17, Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad. ¿Se imaginan, hermanos, cuando alguien, qué bonito se siente cuando alguien viene y te regala algo, así sea un niño que a veces nos regala cualquier cosita, mira, y te lo trae y se sonríe porque te lo está dando de tan buena. Qué bonito se sienten aquellos regalitos. A veces los niños van allá afuera y yo no sé si se han fijado, hermanos, hay unas florecitas que salen en el pasto bien pequeñitas y a veces los niños vienen y le regalan una flor, así algo sencillito, y ellos con un corazón tan inocente y ellos sonriendo, todo lo que se nos da de buena voluntad, hermanos, qué bonito se siente, nos alegra. Algo tan insignificante que a veces pisamos y que no lo tomamos en cuenta, pero cuando es de buena voluntad nos alegra el rostro, ¿verdad? Imagínense a nuestro Dios que nos da tantas cosas, hermanos, nos da la vida, nos da la salud, nos levantamos. A veces no valoramos lo que a diario tenemos. No, como nos levantamos todos los días temprano y vamos al trabajo y vamos a hacer lo que vamos a hacer, se nos olvida, hermano, lo valioso que es nuestra salud a veces. Pero dice aquí, hablando de lo espiritual más que nada, que es otra cosa más importante, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de nuestro Dios. Él de su voluntad, qué bonito es que Dios nos dé de su buena voluntad la vida, la salvación, a Jesucristo, el medio para poder llegar a la vida eterna. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Qué más dice? Por la palabra de verdad. Imagínense, hermanos, el tesoro que tenemos en nuestras manos y que a veces no valoramos. Ahorita no tengo tiempo de leer la Biblia. Pero que el teléfono que no lo encontramos, porque ese sí no lo hasta yo traigo aquí un clip, ¿verdad? Para traerlo aquí, mira, aquí cerquita, que no se me vaya a perder. A veces se me cae y ni cuenta me doy, digo, el teléfono, ¿verdad? Pues es muy raro, ¿verdad? Pero, ¿y la Biblia dónde está? No, pues allá está en la casa guardada. Hermanos, es un tesoro tan grande. Y en el teléfono también traemos la Biblia, no me la entiendan. Pero fíjense, Dios de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, yo no sé si usted y yo entendemos lo que nos dice en esta última frase del versículo 18. En nuestras propias palabras, ¿qué pudiéramos decir aquí, hermano? Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quiénes son esas criaturas? Usted y yo. ¿Quién es el creador? Dios.
¿Cómo nos hizo nacer? A través de su palabra. Pero no dice que nada más somos sus criaturas. ¿Qué dice, hermanos? Ahí, antes de criaturas, ¿qué dice? ¿Que somos qué? Primicias. ¿Qué quiere decir primicias? Lo primero, lo mejor. ¿Se imagina que usted y yo somos lo mejor que Dios ha creado? No estoy hablando humanamente hablando, estoy hablando de lo espiritual. ¿Se acuerda que en Romanos capítulo 8, del versículo 29 en adelante? Déjame leerlo un poquito para que entremos un poquito en el contexto de Romanos 8. Fíjese lo que dice Romanos 8. Note usted cómo Dios nos considera a nosotros sus hijos. Fíjese lo que dice. Dice, versículo 29, 8:29 de Romanos, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo dice? Conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos, dice el apóstol Pablo, ya lo leímos en Filipenses 3:12, Cristo nos ha tomado para ese propósito. Dice aquí en el versículo 29, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y bueno, sigue hablando aquí más adelante de que ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero yo quiero que se enfoquen en el versículo 29. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y es lo que está diciendo acá Santiago, hermanos. Santiago en el 1:18 nos está diciendo, hablando, hermanos, del tesoro que usted y yo tenemos en la palabra de Dios. Usted y yo, versículo 18, nacimos por la palabra de verdad, para que seamos primicias, lo mejor de la creación de Dios. Ahora, regresando al versículo 19, hablando de este tesoro, dice: por esto, mis amados hermanos. Ahora, aquí viene lo bueno, hermanos. Ponga atención. Fíjese, estamos hablando de un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La Biblia. La Biblia es ese tesoro. Ahora, fíjese, la fuente de este tesoro es Dios. El resultado de este tesoro es la salvación. ¿Ya? Usted y yo tenemos que recordar y saber y entender que a través de la Biblia usted y yo somos lo que somos delante de Dios. Somos sus hijos, somos su creación, somos los herederos de lo que Él promete. Pero al último, en los versículos 19 hasta el 25, Santiago va a utilizar algún tipo de simbolismo, una representación. ¿Con qué compara Santiago este tesoro que es la Biblia? ¿Con qué lo compara? Bueno, vamos a leerlo. Usted ya sabe la respuesta. Por ahí. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué dice? Y tardo para hablar. ¿Pero cómo somos nosotros? ¿Tardos para oír y prontos? Ah, ya la regué. A ver, ¿cómo dijiste? Y a veces en lugar de escuchar, y sus servidores cometen mucho ese error, no sabemos escuchar, pero como nos gusta hablar. Bueno, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué más dice? Y que se tarde en enojarse, ¿verdad? Tardo para irarse. Pero hermanos, hablamos mucho, hablamos rápido y nos enojamos muy fácilmente. Dice el versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si existiera una herramienta que Dios utilizaría para perfeccionarnos, no es la ira. La ira no es una obra, no es una buena herramienta, al contrario, es un obstáculo, es algo que nos estorba para que Dios nos perfeccione a nosotros. Entonces, cuidado con la ira, cuidado con el enojo, cuidado con las palabras. Versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué tenemos que hacer? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está diciendo Santiago, hermanos? Este tesoro, la Biblia, tiene poder para transformarnos, para salvarnos. Versículo 22, aquí viene lo bueno, escuche, léalo conmigo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
engañándoos a vosotros mismos. No que yo lo engañe a usted, o que usted me engañe a mí, y a veces así pasa. Yo lo miro y digo, ay, qué espiritual. Usted me mira a mí, ay, el hermano tan espiritual que es. A veces también nos podemos engañar de esa manera, pero lo que está diciendo Santiago aquí verdaderamente es: si tú oyes la palabra de Dios, pero no la pones por obra, te estás engañando a ti mismo, estás perdiendo el tiempo. Por eso dice que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Versículo 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente. ¿En qué está diciendo Santiago? ¿En qué mira? En el espejo, ¿verdad? En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que dice, en lo que oye. ¿Qué dice? En lo que hace. Fíjese lo que está diciendo Santiago. Este será bienaventurado no en lo que oye, no en lo que dice, sino en lo que hace. Tenemos un tesoro tan importante, tan valioso, tan grande. Ese tesoro es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para salvarnos. En medio de la tentación, en medio de las pruebas, en medio de la duda, en medio de la falta de sabiduría, tenemos un tesoro, hermanos. Y a través de él, Dios nos ha hecho nacer para que seamos lo mejor de lo mejor de su creación. Por último, Santiago nos habla de la verdadera religión. 5 cosas: pruebas y tentaciones, confianza, ¿verdad?, transición, tesoro, y por último, la verdadera religión. Versículos 26 y 27. Y dice que aquí Santiago nos dice algo interesante. Nos habla de 2 cosas. Versículos 26 al 27 nos habla de 2 cosas: la fantasía y la realidad. 2 cosas: fantasía y realidad. ¿A qué me refiero? ¿Se han fijado que a veces, reclamando ser cristianos, a veces somos cristianos nada más de palabra, pero no de hecho? A veces decimos ser cristianos, pero no actuamos como tales. Y dice Santiago, y de hecho ya lo leímos en el contexto, que si nada más decimos, pero no hacemos, en realidad es una fantasía, nos estamos engañando. Pero en el versículo 26 y 27 dice: si alguno cree, o si alguno se cree religioso entre vosotros, ahí está la fantasía, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿qué dice? La religión del tal es vana. ¿Cuántas personas, hermanos, mis amados hermanos, cuántos de nosotros estamos viviendo una religión vana? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos vanos? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos huecos? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una religión fantasiosa o de fantasía nada más? Como cuando va a comprar allá las hermanas que van a comprar sus aretes. Ah, mira, qué bonito. Son de oro. No, son de fantasía, ¿verdad?, dice la gente, ¿verdad? Ah, pues mira, muy bonito. Es pura apariencia nada más. Y a veces así somos los cristianos. Aparentamos ser algo que en realidad no somos. Porque dice Santiago: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua. Acuérdense que Santiago en el capítulo 3 nos habla de la lengua. ¿Y qué dice en Santiago capítulo 3 y versículo 2? Si alguno, dice del principio 3:2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Este es varón perfecto. ¿Somos perfectos, hermanos? En cuanto a la lengua concierne. No, hombre, hermanos, si supiera. ¿Qué decimos? Empezamos a ver esos programas y luego copiamos. Se me chispoteó. No, ¿cómo que se me chispoteó? Hemos dicho, ¿verdad?, últimamente conversábamos en cuanto a eso, de la abundancia del corazón. Es que, por eso dice Santiago, mira, escucha
Espérate, no hables tan rápido, tranquilízate, sé tardo para hablar y tardo para enojarte, para airarte. Pero hermanos, si decimos ser cristianos, si decimos ser religiosos, pero no refrenamos ni nuestra propia lengua, dice que engañamos nuestro corazón, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión verdadera? Dice Santiago. No es una fantasiosa, no es una que te imaginas, no es una que tú piensas y que engaña. No, la verdadera religión es aquella que practica el cristiano, que se mantiene puro, sin mancha del mundo, y aquel que visita a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Entonces, 5 cosas que nos habla Santiago allí: las pruebas y la tentación. Acuérdense, todo tiene un propósito: purificarnos, fortalecernos. O sea, estamos hablando de la perfección, nos está perfeccionando. Todo eso que viene a nosotros no es coincidencia, no es porque somos personas malas. Como le decían los amigos de Job a Job: si te está pasando lo que está pasando, Job, por algo es. Y si tus hijos se murieron, algo han de ver, se lo merecían, Job. No, hombre, con esos amigos, cuidado, ¿verdad? Hermanos, no siempre las pruebas y las tentaciones vienen porque seamos malos. Es un proceso de preparación. Dice Santiago, puede producir paciencia y madurez en nosotros, y sobre todo Dios nos promete que si aguantamos la prueba, que si resistimos hasta el final, nos promete la vida eterna, la corona de vida. ¿Cuántas veces se mencionaba bienaventurado aquí en el capítulo 1 de Santiago? ¿Cuántas veces la leímos? Por lo menos 2 veces, ¿verdad? Por lo menos, no sé si sería más, pero por lo menos 2 veces. En el versículo 12 y luego hacia el final del capítulo 1, déjame ver dónde era. Perdón. En el versículo 20, en el 12 y en el 25 se utiliza la palabra bienaventurado. Entonces dice Santiago, hay un propósito bueno con todo esto, es para tu propio bien. Pero acuérdense, siempre y cuando soportemos la prueba y la tentación, porque si no, Satanás nos va a tomar ahí y nos va a hacer pervertidos, nos va a pervertir, nos va a debilitar, nos va a llevar a hacer malas obras y vamos a morir. Número 2, la confianza. Confiamos en Dios, hermanos. ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Pues si necesito sabiduría, si necesito algo, se lo voy a pedir, pero se lo voy a pedir con fe, porque si dudo no me va a dar nada. Transición, nuestra vida es breve. Nuestros logros en este mundo pueden resultar en vano, porque son cosas materiales. Si usted y yo nos humillamos delante de Dios y confiamos en Él, la gloria que Él nos promete es una gloria eterna, es una gloria duradera. Lo que en este mundo se logra, hermanos, aquí se va a quedar. Vinimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Nuestro tesoro. Cuidemos la palabra de Dios como algo que en realidad es un tesoro. Por ella nacimos y por ella somos salvos. Y por ella, si la practicamos, acuérdense, la Biblia es un espejo. Tengo que fijar en ella, a ver cómo soy. Y si me dice a mí que estoy fallando, hay que corregirnos. Hay que ver que la palabra de Dios no nos miente. Si nos fijamos en ella, la ley de la libertad, la ley que nos da la perfecta la salvación, ese es nuestro más grande tesoro. Todo lo demás, hermanos, se va a terminar. Somos verdaderos cristianos, practicamos la verdadera religión, ayudamos a los huérfanos, a las viudas. No tenemos huérfanos y viudas, bueno, ayudamos al necesitado. ¿Nos estamos manteniendo, hermanos, sin mancha de este mundo? ¿O nos estamos revolcando en el pecado? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Nos estamos manteniendo limpios y puros, sin mancha en este mundo? Esa es la verdadera religión. Santiago nos exhorta o nos amonesta y nos dice que usted y yo tenemos todas aquellas cosas que nos ayudan para alcanzar la salvación. Se me olvidó decirle al hermano Lupe, discúlpeme, ¿nos puede dirigir en un canto, hermano, para antes de participar de la cena del Señor? Por favor, hermano. El hermano Irineo va a preparar un canto, hermano, para después de la cena, va a ser un himno para cerrar la adoración, un canto final, hermano. Y ahorita el hermano Mario Junior se va a hacer la última oración, hermano, por favor. Pásale, hermano, por favor.
244. ¿Qué tenemos? Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti morado fui, por gracias te salvé, por ti morado fui, y tú quedas por mí, por ti morado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Vamos a darle una lectura para participar de la Cena del Señor en el capítulo 11, versículo 23 de 1 Corintios. Dice de esta manera la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por muchos es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Señor Dios Padre bendito, gracias Padre por darnos la oportunidad de alabar, glorificar y estar aquí presentes para escuchar tu consejo. Pidiéndote Padre que nos conozcamos a ser partícipes de este emblema, que así Padre estés con nuestros hermanos que nos están escuchando mediante la red, internet, para que así Padre ellos también tengan la oportunidad de así hacer tu voluntad. Pidiéndote, Padre, que nos ayudes, Padre, también a compartir este pan con ellos y también de la copa. Ayúdanos, Padre, a recibirlo y así recordar ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos y gracias te damos. Amén.
Vamos a seguirle dando lectura para la copa. Nuestro hermano Simón es el que va a participar de la copa. Dice de esta manera la palabra del Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, no va a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, por medio del Señor Jesucristo, te rogamos, Señor bendito, que te bendiga este fruto de la vida, que es el emblema, Padre Santo, de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, por la salvación de nuestros pecados. Así, bendito Dios, le rogamos, Señor Santo, que usted bendiga a cada uno que vamos a ser partícipe de este mandamiento, que lo hagamos con un corazón sincero y una mente abierta en todos, porque todos se lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con la lectura aquí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 en adelante, en cuanto a la ofrenda. Dice de esta manera nuestro Dios: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte en su casa, algo guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan sus ofrendas. Vamos a orar por él. Señor Dios Padre bendito, gracias por la vida, la salud, el cuidado que ha tenido para nosotros mientras laboramos, pidiéndole Padre que reciba esta ofrenda que se ha apartado para el agradecimiento de su obra y para que sean todos los gastos que sean suplidos y por las necesidades de los santos, sus hijos. Que usted, Padre, tome con agrado esta ofrenda que se va a levantar en su nombre. Y así, Padre, también los hermanos que están para depositarla y cuidarla. También, Padre, ustedes les pongan sus mentes, su corazón, para que lo hagan bien. Pidiéndole, Padre, por todos nuestros hermanos que van a poder aportar en este día, y por los que no, ustedes ayuden, Padre, para que tengan un trabajo, un ingreso, y así, Padre, también puedan aportar algo de lo que ustedes bendicen. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
bendiga y vamos a comprar el 156 y 156. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oír al médico de amor, que da los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Buenos días, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ir a Dios en la oración. Amantísimo y amoroso Padre, en esta hermosa mañana, Señor, vamos hasta su divina presencia, dándole las gracias, Padre bendito, por esta hermosa oportunidad que nos da de venir a estar aquí congregados para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Pidiéndole, Padre bendito, que sea con cada uno de mis hermanos aquí presentes
y nuestros hermanos que están acompañándonos por medio de la aplicación, Señor, que de igual manera les bendiga ricamente, Padre bendito, a cada uno de ellos. Pidiéndole, Padre bendito, por la familia de nuestro hermano Benito, suplicándole, Padre bendito, que usted les cuide, Señor, y les dé su salud, por mis papás, Padre bendito, de igual manera, por nuestra hermana Paula, Señor, que usted les siga fortaleciendo, Padre bendito, y les siga dando su salud. Por Luis, por Ana, Padre bendito, que usted les cuide y les siga dando su salud de igual manera, Padre bendito. Y por cada uno de mis hermanos que se encuentran enfermos, Señor, por todas las peticiones que siempre se han pedido, Padre bendito, por la suegra de nuestra hermana Juanita, Padre bendito, que usted use los médicos en sus manos para que le den el medicamento adecuado y se pueda recuperar. Por Nathan, Padre bendito, por Steven Barajas, que usted le siga cuidando y protegiendo, y por todas las necesidades que hay en la iglesia, Señor. Estamos para ser despedidos de este lugar, pero no en su divina presencia, suplicando que usted nos acompañe y que en la tarde, Padre bendito, si es su bendita voluntad, nos podamos volver a reunir para seguir alabando y bendiciendo su santo y bendito nombre. Amantísimo Señor, suplicamos que usted nos despide en paz, porque se lo rogamos todo en nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.